¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Abordando Derecho. El día de hoy tenemos invitada de lujo. Ella es María Ángel García Ramos. María Ángel es directora ejecutiva de Women Enabled International. Ahorita seguramente nos platicará un poquito de esa labor, de muchas otras cosas que hace. Tiene pues muchos años de experiencia en el tema de derechos humanos, discapacidad, diversidad, inclusión. Ha sido ponente en TED Talks en un par de ocasiones y bueno, pues sus escritos, sus ideas han sido difundidas también en medios de comunicación importantes a través del mundo. María Ángel, pues tenemos el gusto de conocerla desde hace tiempo, sabemos de su trayectoria, de lo que hace y bueno, pues creemos que es una voz muy capacitada para platicarnos del tema que queremos abordar el día de hoy, que son fundamentalmente los retos actuales en materia de discapacidad. María Ángel, bienvenida. Muchas gracias. Yo, como siempre, pues feliz de estar aquí en este espacio. Justo estábamos de que ya entramos en la plática previo, entonces obviamente este es un tema que a mí claramente teniendo una discapacidad me apasiona mucho, pero pues también la posición de liderazgo en la que estoy. Entonces yo siempre dispuesta a platicar de estos temas. No, encantada y bueno, pues es la forma un poquito de traerlos a la luz. Y justamente hablando de traer cosas a la luz, María Ángel, desde tu perspectiva y con esta posición, como bien dices tú, y te da una perspectiva global, ¿cuáles crees tú que sean actualmente los principales retos en el tema de discapacidad sobre todo? Híjole, varios. Digo, obviamente hay muchos, pero creo que podemos hablar de algunos retos clave. Simplemente como para dar un contexto de discapacidad, somos el 15% de la población global, somos billones de personas. En México somos 20 millones de personas y alrededor en Latinoamérica somos entre 85 y 90 millones de personas. María Ángel, 15% más o menos. Te voy a interrumpir. Ese 15%, o sea, ¿es general o hay países que salen de la media y tienen mayor discapacidad que otros? Es más o menos la media. Usualmente se encuentra mayor discapacidad en países del sur global, conectados directamente a las desigualdades y las pobrezas extremas, ¿no? Entonces, pero es más o menos como una media. Y te digo, en Latinoamérica pues somos casi entre 85 y 90 millones de personas, que es más o menos el 15% de Latinoamérica también. Entonces, es el contexto. Y en México particularmente, pues las personas con discapacidad siguen siendo el grupo que ha sido más históricamente discriminado según CONAPRED. Pues son de los grupos que en su contexto del acceso a sus derechos, de nuestros derechos en los básicos, pues somos los que menos acceso tenemos. Te voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Solamente alrededor del 30-35% de las personas con discapacidad que sí pueden trabajar, trabajan. O sea que tenemos casi un 70% de personas con discapacidad que no pueden encontrar un empleo formal o les dificulta mucho emprender por el hecho de tener una discapacidad, ¿no? Sí. Imagínate cuánta gente con discapacidad que pudiera trabajara, los cambios con los millones de personas que somos, el 15%, los cambios que habría obviamente en el PIB, ¿verdad? Si lo queremos ver desde ahí, ¿verdad? El promedio educativo de las personas con discapacidad en este país está entre sexto de primaria y primero de secundaria. Yo tengo un MBA. Yo, por supuesto, que yo no soy el promedio de persona con discapacidad en este país, ¿no? Entonces eso es importante. ¿Por qué no estudian? No es porque no quieran. Hay muchos contextos, tanto las personas con discapacidad, por su tipo de discapacidad, las que viven en espacios rurales, las que pertenecen a comunidades de pueblos originarios, las que viven en ciudades, todas tienen retos muy particulares, ¿no? Y el acceso, obviamente, a la educación, pues es uno que se queda muy corto, ¿no? Porque no existen realmente los mecanismos de política pública reales que verdaderamente puedan proveer de educación que verdaderamente sea no solamente inclusiva, pero con perspectiva de discapacidad, ¿no? No es lo mismo cómo va a aprender un niño con autismo, a cómo aprende un niño ciego o sordo, ¿no? Etcétera, ¿no? Las mujeres con discapacidad vivimos 10 veces más violencia que el resto de las mujeres a nivel global y mayormente violencias sexuales, ¿no? Se estima, porque no hay tantos datos interseccionales, por ejemplo, que la mayoría de los feminicidios a nivel global pueden ser de mujeres con discapacidad, pero ni siquiera tenemos ese dato. Entonces yo siempre digo que pues hasta ni muertas contamos, ¿no? Entonces hay muchos elementos que al día de hoy los sistemas son los que no nos permiten a nosotros como personas con discapacidad
poder desarrollarnos, poder ser lo mejor que podamos ser, incluso en nuestras propias personalidades, talentos, gustos, porque el sistema no lo permite, ¿no? Porque si tú naces con una discapacidad en el sur del país versus si naces en el norte del país, va a ser mucho más fácil que a lo mejor tu vida sea más inclusiva en el norte del país que en el sur, por muchos elementos de pobreza extrema, violencias y demás, ¿no? Por poner un ejemplo. Eso no significa que no haya violencias y pobrezas en el norte, ¿no? Entonces, estos elementos siempre nos han impactado como personas con discapacidad. Agregado al tema de las narrativas. Las narrativas es algo con lo que venimos cargando desde que todas las personas con discapacidad nacimos. Yo siempre pongo el ejemplo de las telenovelas, ¿no? Si ustedes se fijan en las telenovelas, al final el malo de la novela se queda sin ver, por ejemplo, ¿no? O la protagonista que estaba en silla de ruedas, al final milagrosamente camina y ya se puede casar y ya puede ser feliz. Entonces tenemos una visión de la discapacidad que a través de las novelas, por ejemplo, que son el elemento de cultura popular más importante en México y Latinoamérica y en otras partes del mundo, es la información que recibimos constantemente, ¿no? Pero no se quedó nada más ahí. Si yo me voy a los momentos más horribles de la historia del mundo, como el Holocausto, por ejemplo, hubo un programa que se llamaba Action T4 que asesinó a más de 300,000 personas con discapacidad porque no éramos suficientes, porque nuestros cuerpos no son suficientes, ¿no? Y fue un proyecto muy específico con alguien que tenía una visión muy específica de lo que tenía que ser el humano, ¿no? Pero eso no nada más se terminó y ya seguimos con nuestras vidas. Esas narrativas nos han perseguido durante toda la vida al por qué somos desechables. Cuando llegó el COVID, hoy no tenemos tantos datos de lo que sucedió en el COVID con la gente con discapacidad, pero sí hay algunos escritos y análisis que se han hecho en cuanto, por ejemplo, se tenía que escoger quién tenía un ventilador, por ejemplo, en COVID. Y cómo se hacen estos procesos de triaje, ¿no? Los sesgos que pueden tener los doctores y las doctoras, pero también la comunidad en general. Y pues muchas veces fue, pues, a ver, ¿a quién le damos un ventilador? A un joven que estudia, que hace deporte, que tiene muchas más posibilidades, ¿no? A una persona con discapacidad que pues es que qué difícil vivir como esta persona vive. Entonces, pues el ventilador que se va al joven, ¿no? Que se va al que parece tener más salud. Entonces, nuestras vidas con discapacidad parecieran ser desechables, porque si no puedo producir en un sistema capital como debiera producir, entonces mi valor no es el mismo. Y estas son narrativas que hemos venido cargando, que se reflejan en la política pública, en cómo se diseñan los espacios. Te voy a poner un ejemplo de cómo se refleja en la ley y en una política pública. Hace poco que salió la ley para que las mujeres vivan una vida libre de violencia. Adentro de la ley viene como todo el proceso de los refugios y qué tiene que pasar en los refugios. Y esa ley no contemplaba ni a las mujeres indígenas ni a las mujeres con discapacidad. Porque ¿qué sucede de una mujer con discapacidad que escapa de su casa en una situación de violencia de género o violencia con su pareja o violencia sexual y llega a un refugio donde el refugio no es accesible? ¿Qué va a pasar? Pues se va a tener que regresar. Entonces, si no contemplas desde los presupuestos el diseño de cómo van a ser estos refugios, qué tiene que pasar a las mujeres que necesitan que esos espacios sean accesibles, van a regresar con su agresor. Claro. Lo mismo si todo el servicio se da en español y no estás contemplando que si ni siquiera en los estados del sur, donde dices, bueno, por lo menos aquí identifico perfecto los diferentes idiomas indígenas, lenguas indígenas que están hablando en este espacio, de pueblos originarios. Por lo menos les vamos a atender en eso y no en español. Ni siquiera está contemplado. Entonces eso se refleja en la manera en que traducimos a la ley, en la manera en que traducimos a política pública y en la manera en que se asignan presupuestos, desde lo que le concierne al Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces es como un poco el contexto, ¿no? Hoy en día yo creo que algo positivo de todo esto es que existen muchas y muchos líderes con discapacidad que han estado moviendo la aguja a nivel global. Y si hago el énfasis particular en México, a nivel México. A falta de, obviamente, el acceso a todos los derechos, porque no es como solo a un derecho, sino a todos y todos están conectados, pues surgen líderes levantando las voces de que pues es que hay que hacer ese ajuste, ¿no? Y no solamente es ir y pedir un favor, sino también es bien importante la representación, no por representación. Hay que tener gente con discapacidad solo por una cuota, por tenerla, ¿no? Tengo que tener una persona con discapacidad tomando decisiones en los espacios de política, porque van a traer una perspectiva distinta, punto. ¿No van a traer todas las perspectivas de la discapacidad? No,
pero van a tener una perspectiva distinta. Que pueda verdaderamente contemplar a quienes han sido más impactados por las pobrezas, las desigualdades, las violencias y demás. Entonces, creo que han surgido como muchos líderes y muchas voces muy importantes que creo que cada vez más está como moviendo las narrativas y los discursos que contrarrestan a otros que nos dicen que no somos suficientes, ¿verdad? Oye, María Ángel, ahorita que hablabas de estos líderes que existen, y inclusive aquí en el país, el tema de tecnología, el tema de redes sociales, toda esta difusión masiva que se puede lograr hoy en día, ¿crees que ha ayudado también a arrojar un poco de luz sobre este tema y sobre todo a que eso se traduzca en mejoras o en soluciones? Yo digo que sí y no. El tema de las redes y la conexión con la inteligencia artificial, ahorita y que no hay un control de ello, me parece muy riesgoso, ¿no? Sí, porque por primera vez en mucho tiempo, pues cada quien puede tener su propia plataforma. Entonces, una persona con discapacidad puede venir y contar su historia, y puede venir y contar qué importa, y puede ser comediante, y puede ser artista, y puede ser activista, y puede ser... Entonces, tú ya ves una variedad que antes a lo mejor en la tele no veías, de creadores de contenido que están haciendo cosas increíbles, ¿no? Y es maravilloso. Pero al mismo tiempo también no hay, y lo vemos en los juicios que han tenido y en los hearings que han tenido con Facebook, en Twitter, o sea, no hay estos, o TikTok incluso, ¿no? Como candados, diría yo, a lo que es verdad y lo que es mentira. Entonces, muchas veces pueden promoverse ideas que no necesariamente son reales, ¿no? Son verdad, pero pues entonces como ya se replica tantas veces, entonces se convierte en una verdad, ¿no? Aparentemente como en la conciencia social, ¿no? Sí. Entonces eso puede ser muy peligroso. Ahí es donde también hemos visto muchos discursos de odio replicados hacia la comunidad con discapacidad, ¿no? Que si alguien sube un video o que hay cuentas incluso que se están burlando de los cuerpos con discapacidad, o sea, entonces esto ha crecido muchísimo. Entonces te digo, puede ser un arma de doble filo y obviamente con el tema de inteligencia artificial, pues no sé en qué momento vamos a llegar a qué es real y qué es mentira, ¿no? Claro. O sea, ha sido muy difícil. Hoy en día ya es bien difícil discernir. Claro, pero produce dinero y produce millonarios y produce, entonces es difícil, ¿no? Entonces yo creo que o sea, las redes sociales han podido organizar comunidad con discapacidad porque, por ejemplo, hay unas marchas donde no necesariamente la gente con discapacidad puede ir y poner sus cuerpos, pero haces todo un movimiento de poder concientizar a la gente sobre un tema que te interesa, ¿no? Y eso ha ayudado muchísimo porque la manera en como la mayoría de las comunidades con discapacidad se conectan muchas veces es por los espacios digitales, ¿no? Que también no necesariamente son un espacio seguro, y lo hemos visto desde el tema de las mujeres y el tema de género, obviamente, y de las personas con discapacidad, o de las personas que son parte de la comunidad LGBT, personas trans específicamente, o sea, que siempre son como, espacios difíciles en donde simplemente existir con un cuerpo con discapacidad o un cuerpo distinto, a veces es peligroso, ¿no? En esos espacios. Sí. Pero bueno, es entre mucho avance también ahí, pero pues mucha incertidumbre en los temas de contextos de seguridad también, ¿no? Oye, y otro tema que tú sueles enfatizar es el tema de cuidados respecto de las personas con discapacidad, o inclusive los cuidados que las propias personas con discapacidad pudieran dar a otras personas, ¿no? De lo cual se habla muy poco. ¿Qué nos puedes compartir, sobre todo, que igual con esta visión global que tienes tú sobre ese punto en particular? Es bien interesante el tema de cuidados. Hoy es un tema que está como en la punta de las conversaciones y la boca de muchos países, estados, de Naciones Unidas. Hoy, por ejemplo, México está diseñando un sistema de cuidados, ¿no? Y este sistema, creo que primero habría que dar un poco el contexto de que existe la conversación de los cuidados y del contexto de cuidados por la economía de los cuidados. Es decir, las mujeres levantaron la mano y dijeron, o sea, yo no puedo desarrollarme de la misma manera, porque yo estoy a cargo de todos los cuidados, desde dar de comer, desde limpiar, desde cuidar a los hijos, adultos mayores, personas con discapacidad, ¿no? Recae la mayoría de esos cuidados que no son remunerados ni pagados en las mujeres. Entonces desde ahí empieza como la conversación, ¿no? Eso no significa que todos los cuidados los proveen las mujeres, no, pero la mayoría sí, ¿no? Sí. Entonces, de esa conversación sale que, bueno, ¿qué tenemos que hacer para establecer desde el Estado, desde los países, sistemas de cuidados que permitan que las mujeres puedan cuidar, o quien sea pueda cuidar, pero al mismo tiempo también
no se rompan, que al mismo tiempo también no estén muertas de cansancio y, o sea, que no puedan trabajar y no puedan producir para su familia, que al mismo tiempo también pueda elevar el Producto Interno Bruto de los países y la economía de nuestro país. Entonces, desde esa visión como muy económica, ¿no? Porque además, y perdón ahí, pues muchos de estos cuidados, si ya no los realiza la mujer o el familiar de que se trate, pues no es como que porque ya no se tengan que dar esos cuidados. Los cuidados se van a tener que seguir dando, pero a lo mejor los van a realizar personas profesionales. Claro. O sea, en el sentido de que van a estar remuneradas por eso que la mujer no estaba antes, ¿no? Y esa mujer, al, digamos, relevarla de esa carga, puede estar haciendo otra actividad. Es un poquito hacia donde vamos. Tanto desde el propio autocuidado, pero también como trabajar. O sea, hay muchas mujeres que en el tema de corporativos, ¿no? Y administrativos, pues muchas mujeres no quieren ser directoras, aunque quisieran, porque no hay forma de que yo pueda. O sea, no hay forma, ¿no? Sí, o sea el tiempo que requiere de mí. Y no significa que no tenga los talentos, ¿no? Entonces eso es algo interesante, ¿no? Ahora, este sistema de cuidados que dices que, por ejemplo, en México está cuidando, se traduce en como infraestructura, o sea, estamos hablando de, no sé, asilos claro. o en qué se traducen estos cuidados. Mira, en esta parte, en la conversación, lo que se busca es, a ver, primero, los cuidados son como un pacto social, digamos, ¿no? Entre el Estado, entre sector privado y comunidad, ¿no? Pero ahora ya la Corte Interamericana, por lo menos acá en Latinoamérica, porque es de donde más se ha movido la conversión de cuidados a nivel global, ha sido en México y Latinoamérica, establece el cuidado como un derecho. Oficialmente es un derecho. Dentro del contexto de derechos humanos es un derecho. Entonces, ¿qué significa que sea un derecho? Que todo mundo puede accesar a los cuidados. Si tú eres un papá soltero, si tú eres... O sea, todo mundo tiene acceso a 3 cosas. A cuidar, a que te cuiden y al autocuidado. Todas las personas, hombres y mujeres, todas las personas. Eso es el tema del derecho del cuidado. Entonces, cuando ya lo conectamos con el tema de mujeres y cuando lo conectamos al tema de discapacidad, se piensa que las personas con discapacidad solamente somos sujetos de cuidado. O sea, es decir, como si fuéramos un saco de papas que solo necesito que me cuides y ya. Pero yo no puedo cuidar, pero yo no me puedo autocuidar, ¿no? Entonces, esa es la conversación que desde la discapacidad queremos meter y para que en la conversación de cuidados. Y para que eso pase, tenemos que hablar de apoyos. Hay una tensión porque en el pasado, en el nombre del cuidado, se institucionalizaba a personas con discapacidad. Es decir, yo no lo puedo cuidar, mételo en una institución. Y lo que ha sucedido es que ha habido reportes. Uno de los reportes que más miedo dan que yo he leído en toda mi vida es un reporte que hizo una organización que se llama Disability Rights International, que hizo un análisis de todas las instituciones que cuidan a personas con discapacidad en México. Las violaciones que hay en esos lugares, la crueldad. O sea, tú lo lees y dices, esto es una película, esto no es real. Entonces, lo que ha sucedido es que son los lugares donde más se violentan a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, entonces... Cuando en realidad deberían ser los lugares de cuidado. Claro, ¿no? Entonces cuando en realidad lo que buscan las personas con discapacidad es desarrollarse y vivir en comunidad. O sea, yo quiero vivir con mi familia, ¿por qué me tengo que ir a una institución? Pero en mi familia yo no puedo vivir porque no me puede cuidar mi mamá, porque mi mamá es una adulta mayor o porque entonces... Es el Estado, y en la conversación de los cuidados es el Estado el que tiene que proveer el cuidado. El cuidado puede proveer, ahorita lo dijiste un poco, ¿no? De diferentes formas. Son productos, servicios o infraestructuras para que entonces la persona pueda ser cuidada, cuidar y demás. La gente con discapacidad pensamos que somos un saco de papas, ¿no? Pero las personas con discapacidad también cuidan. Yo cuido a mis papás y soy una persona que tiene una discapacidad motriz, usuaria de silla de ruedas. Las que son madres y padres con discapacidad, porque existen mamás y papás con discapacidad, también cuidan. Y también necesitamos ejercer de nuestro propio cuidado, independientemente si tenemos personas con discapacidad que no hablan, no verbalizan, tienen discapacidades intelectuales, todas tienen derecho a que se les autocuide, ¿no? De ellos de su propia forma y también que se les cuide de una manera digna, no violenta, ¿verdad? Con sus preferencias. Si yo te digo, ¿qué champú te gusta usar? Pues tú sabes cuál champú te gusta usar. ¿Cuántas veces te gusta bañarte a la semana? Hay gente que dice, yo me baño 3 veces al día porque... Hay gente que dice, yo me baño 1 vez al día. Hay gente que dice, porque no tengo... O sea, cada quien tiene sus propias preferencias en cómo, ¿no? En su cuidado. Exactamente. Entonces, tenemos que tener un decir en eso, ¿no? Yo te quiero decir, ¿cómo necesito que me cuiden? Y una de las formas que la mayoría de la gente con discapacidad, que dice la Convención de la Discapacidad, es que tú tienes derecho a vivir en comunidad. Tú tienes derecho a vivir en familia.
Pero usualmente es como que el Estado dice, no, hombre, es muy caro eso, mándalos allá a una institución y ya, mira, nos olvidamos de ellas. Y tú dirías, bueno, pero eso pasaba antes y hoy ya no pasa. Hoy en Argentina, tal cual, el presidente de ese país ha pedido que a las personas con discapacidades intelectuales se les diga idiotas e imbéciles así por ley, ¿no? O sea, en vez de personas con discapacidad intelectual. Y han promovido que se institucionalice a personas con discapacidad porque es más barato para el Estado. Entonces vuelvo a la narrativa del principio de estos cuerpos desechables. Entonces la mayoría de quienes hacemos este trabajo por la discapacidad no es por un tema de inclusión. Inclúyenos porque estaría muy lindo, porque es nuestro derecho y nos toca. La mayoría de este trabajo es un trabajo por supervivencia. O sea, por decir, es que si no existen estos temas de cuidado que nos incluyan, nos vamos a morir. O sea, yo no quiero ni pensar cuando yo tenga 60, 70 años, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, si tienes o no tienes una pareja, si tienes papás, familia, amigos que te cuiden o no. O sea, ¿qué va a pasar conmigo si el Estado no se hace cargo de cuidar a su propia población? Entonces, pues es difícil porque ahora en sistemas, en el sistema capital, que ya estamos, no es el capitalismo de antes, sino hoy estamos en un momento en el que parece importar más que existan billonarios y que se produzca dinero, pero eso solo para unos pocos que no pagan impuestos y el resto, pues con que produzcan para los grandes. Así se siente, ¿no? Y algo que yo quería comentar ahí en el tema de cuidados, como en otros temas, es que, y creo que bien importante, y yo lo he dicho, y juro que voy a escribir un white paper sobre esto, pero es esta parte de, creemos que la discapacidad es como un tema muy de nicho. Y solamente vemos a la discapacidad desde la experiencia de la discapacidad. Es decir, pues veo que solo somos el 15% de la población, entonces yo veo que solamente requieren sillas de ruedas, ¿no? O rampas, entonces veo como la experiencia de la discapacidad es muy única de ellos, ¿no? De una persona ciega, de una persona sorda, ¿no? Entonces ahí yo, cuando yo voy con un funder, por ejemplo, para que me den dinero en mi organización, muchos me han contestado, es que nosotros no fondeamos discapacidad. Y yo, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué piensas que es fondear la discapacidad? Pero entonces, cuando dejamos de ver la discapacidad como la experiencia y lo elevamos a la identidad, como lo es el género y la raza, es transversal. Es decir, desde ahí entonces es donde podemos ver que la discapacidad es una parte importante de la conversación de la democracia, por lo que decíamos ahorita de los cuerpos y el acceso a los derechos, ¿no? Desde ahí vemos que la discapacidad es importantísima en la conversación del cambio climático, porque entre muchos temas, ¿quiénes son los primeros que se mueren en una crisis climática? Las personas con discapacidad. Entonces, claro que queremos aportar y decir en cómo podemos ayudar, qué tanto producimos, qué tanto podemos ayudar en ese sentido, ¿no? Es parte de la conversación de violencia de género, porque vivimos 10 veces más violencias que el resto de las mujeres. Entonces, es transversal a los temas de raza, de género, ¿no? O sea, y los tres cosas, género, raza y discapacidad, son las tres identidades, las tres cosas, las únicas tres que cruzan cualquier cuerpo humano en este planeta. Las tres. Entonces, de esa forma, entonces, ya vemos que la discapacidad es un tema de todo. Yo siempre lo digo, disability is an everything issue. La discapacidad es un tema de todo. O sea, tú me puedes decir, hoy te hablo de discapacidad, pero mañana si tienes una conversación de venture capital, yo te puedo decir cómo es una parte importante que la discapacidad sea parte de esa conversación. ¿Cuántas de estas inversiones de capital se hacen a emprendedores con discapacidad? Muy poquitas. ¿Y por qué? Tengamos esa conversación. O la conversación que tú quieras, la puedes elevar. Es más, desde los temas de moda, arte, o sea, la discapacidad es un tema de todo. Entonces, esa es la parte como interesante, ¿no? Cómo dejamos de verla solo como la experiencia única que como que allá lejos a algunos les corresponde, y si lo vemos como la identidad es algo que a todos nos cruza o nos va a cruzar en algún momento, como nuestra raza y nuestro género y el acceso que tenemos a nuestros derechos o privilegios que podemos tener, ¿no? Sí, y fíjate que cuando tratas de verlo así transversal y entender, bueno, uno, que es un porcentaje alto de la población el que tiene discapacidad, como esto de muchos tipos, ¿no? Porque pues aquí no terminaríamos de enumerar los tipos de discapacidad, pero al final del día, por ejemplo, si tú hablas de pobreza, pues en la pobreza va a haber gente con discapacidad y sin discapacidad, no sé si me explique. Claro, entonces, y la mayoría es un problema que claro, un sector de la población va a estar sufriendo, en el que en ese sector de la población hay personas con discapacidad y personas no. Tal vez para la persona discapacitada la pobreza exacerba sus retos, ¿no? O sea,
Claro, o más bien, por su discapacidad son pobres. También pudiera Porque ser, no ¿verdad? tiene acceso a educarse y a trabajar. Entonces, su contexto, o sea, no es porque no pueda caminar yo que no trabajo, es porque con toda esta identidad y esta diversidad de cómo me muevo, tú caminas, yo me muevo sentado, si yo tuviera acceso a trabajar, yo no estaría en pobreza extrema. Entonces, ese es el tema. O sea, que obviamente al día de hoy, a mí me parece muy importante programas como los de entrega de tarjetas, porque eso es lo que ha sacado a la gente de la pobreza. Sí. Pero ahí se va a quedar, porque si no hay, cosa que está bien, ¿no? Pero de ahí para arriba, no van a haber más oportunidades para que la gente con discapacidad pueda hacer lo que quiera hacer. Sí. O sea, al final de cuentas, cualquier cosa. Como cualquier persona. Por supuesto, pero pues obviamente entra como con estos contextos de privilegio, pero también el comprender la discapacidad y comprender por qué es tan importante tener voces de liderazgos claras de discapacidad en la toma de decisión. O sea, yo les digo, no es la representación por la representación, es porque si no estamos ahí, nadie le importas. O sea, realmente a nadie le importa si tú no estás ahí. Yo le digo a la gente con discapacidad todo el tiempo, ¿no? De que ya por favor no acepten migajas. O sea, ya por favor hay cosas que no son negociables. A mí a veces me pasa que a veces voy a un lugar y si no es accesible digo, bueno, ajustamos. Y hay veces que digo, no, es que hoy no quiero negociar. Hoy no quiero negociar. No está, me voy. No, o sea, no, ¿sabes? Desde ahí hasta, no sé, el otro día me contaba un amigo, oye, es que me invitaron a dar mi primera plática. Y yo, ay, súper bien, ¿cuánto te van a pagar? No, no me van a pagar. Y yo, es una escuela, porque yo, por ejemplo, yo cuando doy pláticas o consultoría a instituciones educativas, pues, no cobrar. No les cobras. Claro, pues no. Y yo, pero es una empresa, sí, y tienes dinero, sí, y va a sacar dinero, o sea, de lo tuyo va a producir algo. Sí, yo, ¿por qué no te están pagando? No, pues me dijeron que como era mi primera experiencia y casi creo con exposure, ¿no? Y yo, pero ese es tu trabajo. O sea, no lo aceptes porque, ay, qué padre que me dan la oportunidad, ay, gracias por su migaja, señor. Tú estás haciendo un trabajo, que te paguen por hacer tu trabajo. O sea, no entiendo cómo. Entonces, es también sacar, o sea, quitarnos la mentalidad que la gente con discapacidad existe para que no nos sintamos mal nosotros mismos sin discapacidad, ¿no? Para que digamos, ay, ves, la vida podría ser peor, vamos a traer a alguien que nos diga, pobrecita, cuánto sufre para que entonces nosotros nos sintamos bien ahí en la conferencia. O sea, le digo, así no va la vida, o sea, entonces ella lo entendió perfecto, me dice, tienes toda la razón. Y yo, claro, pero es eso, o sea, es cómo cambiamos las narrativas para que verdaderamente tengan un impacto en la política pública, en las leyes, en la política pública, en el sector privado y las decisiones tan importantes y la influencia tan importante que tiene el sector privado para mover la comunidad y la sociedad en todo lo que hace. Y por eso, insisto, nosotros desde Women Enabled hablamos de tan importante que es promover liderazgos feministas con discapacidad, porque tienen las dos perspectivas de decir, entiendo el tema de género, el tema de discapacidad, y te voy a decir qué es lo que creo, ¿no? O sea, qué es lo que creo que está sucediendo en este sentido, ¿no? ¿Cómo podemos aportar al diseño desde una iniciativa de Naciones Unidas hasta un diseño local o hasta promover las voces que están haciendo los cambios, porque los cambios realmente se hacen en lo local. O sea, la gente que está ahí talachándole en lo local y que son obviamente pues los menos fondeados o donde menos presupuesto se asigna para diferentes temas, ¿no? Y lo veo yo aquí perfectamente en Nuevo León, ¿no? Estamos insistiendo por un instituto estratégico de discapacidad para poder dar un seguimiento estratégico a través de las secretarías y tenemos un año que promovimos la ley, que pasó por la ley, hicimos consulta y ni para contestarnos un oficio. Yo, presidente del Consejo de Discapacidad en el Estado. ¿Okay? Hace 2 años y entregamos el primer plan estatal de discapacidad estratégico alineado al plan de Consejo Nuevo León al 2040. O sea, son las 4 cosas que tenemos que ir haciendo con discapacidad. 32 cosas en estas 4. Vámonos. Y un track. Entonces, no pasa. Porque nunca somos prioridad. Porque no somos parte de la toma de decisión. Si fuéramos parte de la toma de decisión, tendríamos un poquito más de injerencia en la prioridad, ¿verdad? Pero pues hay otras cosas que probablemente pues pesan mucho más, ¿verdad? Sí, lo entiendo. Oye, María Ángel, y hacia el futuro, ya sea el futuro próximo o un poco más allá, tú ya llevas pues muchos años en este tema y pues seguramente te ha tocado ver ya ir y venir tendencias, ir y venir políticas, etcétera. Pero ¿qué ves tú a partir de logros, vamos a llamar así, que se han obtenido o avances que se han logrado hacia adelante? Mira, en temas de avances, yo creo que, por ejemplo, ahora en la conversación de cuidados estamos mucho más presentes a nivel región. La conversación de derechos sexuales y reproductivos y los temas de aborto, también la discapacidad ha estado mucho más presente en esa conversación.
el tema de capacidad jurídica, que es, o sea, la gente con discapacidad muchas veces le quitan la capacidad jurídica y se la dan a un tutor, y esa es una conversación bien importante en los temas de violencia, que también ya estamos ahí. Nos involucramos mucho en la ley, en los temas de una vida libre de violencia, lo que te platicaba de los refugios, que ahora pues ya por eso como colectivo se está cambiando, y eso lo hacemos como colectivos, ¿no? Nosotros desde Mexicanas con Discapacidad, desde colectivos más amplios, desde nuestras comunidades feministas, entonces creo que hay mucha más conciencia por el activismo y por las marchas y por la levantada de las voces. Yo creo que ahí es increíble. Otra cosa que yo estoy viendo es que la generación Z viene bien fuerte. Vimos lo que pasó en Nepal. Se derrocaron un gobierno, la generación Z, porque les querían quitar las redes sociales y no porque querían estar chateando y subiendo videos, porque eran sus libertades. Derrocaron un gobierno completo. Lo mismo está pasando en Perú, lo mismo está pasando en la India. En México, estamos viendo que la generación Z viene fuerte, también Latinoamérica, en Chile también. Y no porque quieran protestar por protestar, sino porque están sintiendo el verdadero rigor de las desigualdades de los sistemas. Y a mí eso me da mucha esperanza. O sea, decir, estos van a ser los directores de las empresas, estos van a ser en 10 años. O sea, en 15 años. O sea, millennials y la Gen Z, que va a empezar a cambiar muchas cosas. Digo, bueno, ahí a mí me da mucha esperanza, pero también me cuestiona. ¿Por qué se están levantando así? O sea, ¿qué sucede en el sistema? Digo, ya sabemos, pero ¿qué sucede en los sistemas que se están levantando de esa forma y de manera masiva? Sí. Eso a mí me parece sumamente interesante, y especialmente porque hoy, a nivel global, estamos viendo el aumento del autoritarismo en los gobiernos, sí, ¿no? Donde parecieran algunos gobiernos ser gobiernos oligarquías, ¿no? Que realmente pues son democracias, pero son democracias donde se le da los mayores privilegios a los ricos y que controlan la mayoría de las decisiones. Entonces, eso no es una teoría de María Ángel, o sea, eso es algo que estamos viendo que está pasando, ¿no? Cada vez tenemos más millonarios y prontamente trillonarios, y al mismo tiempo crecen más la separación, los gaps de las desigualdades. Entonces, ahí vemos a los jóvenes, ahí vemos a las personas con discapacidad moviéndose. Yo he dicho desde hace un montón de tiempo que la esperanza, tú no te despiertas un día y dices, hoy amanecí con un montón de esperanza, así de la nada, ¿no? La esperanza es como ir al gimnasio, la esperanza es una decisión, tú la decides todos los días. O sea, y es bien difícil tener esperanza después de agarrar un celular ¿no? Pero tú la decides todos los días. Y yo creo que además de una decisión, es una decisión política, tener esperanza. O sea, porque tener esperanza significa que tomas acción. O sea, siento esto, entonces, a pesar de que todo se ve como que todo se va a ir al traste, tomo decisiones para avanzar por quienes realmente creemos en algo, ¿no? Y hay otras cosas que claramente nos dan esperanza. Justo antes del podcast hablábamos de que yo hace poco platicaba con el CEO de PayPal y me decía que a través de su plataforma de donaciones individuales de cositas chiquitas, ¿no? Se han movido trillones de dólares a nivel global. O sea, desde gente que yo voy a donarle 100 pesos a alguien que se le murió su perro y quiere hacerle un funeral, hasta le voy a donar tanto dinero a esta persona para pagar su cuenta del hospital, o hasta le voy a donar dinero a esta organización que está haciendo. O sea, de las donaciones individuales hay un montón de esperanza, porque hay gente que verdaderamente cree y dice, bueno, si los sistemas no nos funcionan, ¿cómo nos ayudamos entre nosotros, no? Y eso a mí me da como, ok, esto hay algo, ¿no? En la colectividad hay mucho poder, y por eso a veces les asusta a los gobiernos, ¿verdad? Pero en la colectividad hay mucho poder, y hay mucha creatividad, y hay mucha alegría, y a pesar de que a mí me impacta cómo la gente es tan creativa y la gente encuentra formas de ser alegres en la guerra. Yo vi un video de guerra hace poco donde estaban los niños creando así obras de arte con pedazos o sea, dices, es una naturalidad del ser humano el sobrevivir y el utilizar la alegría y la creatividad para poder sobrevivir. Claro. Y eso a ti te da esperanza de decir, bueno, vamos a seguirle, vamos a darle adelante en las causas que tenemos, ¿no? Pero pues eso no significa que niegas, obviamente, pues las cosas difíciles que hoy están sucediendo y en las tendencias en los contextos globales y locales también. Muy bien, pues nos quedamos sin duda con ese mensaje positivo, María Ángel, y te damos las gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que siempre es bien interesante escuchar tu punto de vista y que nos compartas estas tendencias globales y locales de lo que tú estás viendo. Así es que pues encantados de tenerte. Y bueno, no sé si quieras despedirte con algún mensaje para
nuestros amables escuchas? Yo les diría que obvio, lo que decía ahorita, ¿no? La esperanza es una decisión política y tratemos de tenerla todos los días para hacer un cambio, no nada más porque se siente bonito y más bien, o se siente menos feo, ¿no? Sino por hacer un cambio verdadero en lo local, empezando por lo chiquito, ¿no? Y la otra cosa que yo diría es que justo eso, hay que tratar de empezar a ver la discapacidad no desde la experiencia propia, sino de una de las 3 identidades que cruza cada uno de nuestros cuerpos. Entonces creo yo que vamos a poder verlo desde un espectro mucho más amplio y mucho más alineado a los temas de justicia, ¿verdad? Pues muchas gracias de nuevo, María Ángel. A ustedes también gracias por acompañarnos y pues regresamos pronto con un nuevo episodio. Hasta luego. Gracias. No, al contrario.